Si han estado juntos tanto tiempo, quizás tengan derecho a exigir un anillo que valga la pena esperar. Y en este sentido, la familia real no decepciona. Camilla lucía un diamante enorme en el dedo. Y claramente, el rey Carlos está furioso, y esta vez no se contiene. Se dice que ha expulsado a Camilla del palacio e incluso la ha obligado a devolver su anillo de bodas. Su matrimonio ha sobrevivido años de escándalos, pero parece que finalmente ha llegado a un punto crítico. Fuentes cercanas afirman que Carlos se ha sentido cada vez más frustrado y que ahora está tomando una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Fue un arrebato repentino o la tensión lleva meses acumulándose? ¿Qué le pasará ahora a Camila? Acompáñenos a descubrir la verdad tras este conflicto real. El acalorado enfrentamiento entre el rey Carlos y la reina Camila. Durante semanas, la situación en palacio no había sido la adecuada. Había una tensión en el aire. Una tensión que ni siquiera el personal podía ignorar. El rey Carlos siempre valoró el orden, la tradición y la imagen cuidadosa de la monarquía. La monarca británica le ha otorgado su bendición, y el príncipe Carlos quería que Camila fuera llamada reina consorte. Pero últimamente, las cosas no han ido como él esperaba y, según informes, esa tensión finalmente estalló de una forma inesperada. En el centro de todo estaba la reina Camila. Había estado acaparando más atención de lo habitual, haciendo apariciones en solitario, pronunciando discursos e incluso hablando con la prensa sin seguir los protocolos habituales. Al principio, quizá no le pareció gran cosa al público, pero dentro del palacio, era diferente. La monarquía no se basa solo en la tradición, se trata de control, y todo está cuidadosamente planificado, desde lo que dicen sus miembros hasta cómo se presentan. Así que, cuando supuestamente Camilla concedió una entrevista sin la aprobación del palacio, causó conmoción en la Casa Real. Pero aquí viene lo impactante. En esa entrevista, habló abiertamente sobre su papel en la monarquía, e incluso insinuó el futuro de maneras que no se habían discutido a puerta cerrada. No fueron solo sus palabras, sino la forma en que las pronunció. Las palabras de Camila en la entrevista fueron seguras, quizás incluso desafiantes, y transmitieron un mensaje claro de que no se quedaría de brazos cruzados. Y según fuentes cercanas, en ese momento todo cambió. El rey Carlos estaba furioso. Había pasado años preparándose para el trono, sorteando escándalos, ganándose la confianza del público e intentando modernizar la monarquía, aferrándose a sus tradiciones. Y ahora, parecía que su propia esposa estaba yendo en contra de la misma institución que él tanto se había esforzado por proteger. Y en una inusual muestra de visible ira, Carlos se levantó y exigió que Camila abandonara el palacio inmediatamente. Inmediatamente la interrogó sobre la entrevista. Su voz era cortante y se percibía frustración en su tono. Quería saber por qué no lo había consultado a él ni al palacio antes de hacer declaraciones tan atrevidas. Quería entender por qué de repente adoptaba una actitud tan independiente. Camila, conocida por su serenidad, no se rindió. Se mantuvo firme y defendió sus decisiones, insistiendo en que ser reina consorte no significaba guardar silencio. Argumentó que tenía un papel que desempeñar más allá de simplemente estar a su lado. Pero Carlos no lo aceptó. Para él, no se trataba solo de una entrevista, sino de lealtad, confianza y la imagen pública de la monarquía. La discusión se intensificó rápidamente, y Carlos, quien suele ser controlado y reservado, se sintió repentinamente abrumado por la frustración. Su rostro se enrojeció y su voz se alzó, resonando por los muros del palacio. El personal que estaba fuera de la sala se quedó paralizado. Algunos llevaban décadas trabajando allí y nunca lo habían visto así. Pero entonces, ocurrió algo que dejó a todos atónitos. En el calor del momento, Carlos supuestamente hizo algo inesperado. Exigió que Camila le devolviera su anillo de compromiso. No era un anillo cualquiera. Era un trozo de la historia real, que perteneció a su querida abuela, la reina madre. Durante años, había sido un símbolo de su amor, sus luchas y todo lo que habían superado para estar juntos. Por un instante, Camilla permaneció inmóvil, en silencio. Ella simplemente lo miró fijamente, como si intentara procesar lo que acababa de decir. Y entonces, con la serena dignidad que siempre la había caracterizado, se quitó lentamente el anillo del dedo. No discutió. No suplicó. No intentó explicarse. En cambio, simplemente dejó el anillo en una mesa cercana. Se dio la vuelta y empezó a hacer preparativos para irse. Esa noche,
El castillo de Windsor se sumió en el caos. Nadie se lo esperaba. Camilla, quien había estado al lado de Carlos en todo momento, ahora estaba empacando sus cosas. Su personal trabajó con rapidez, reuniendo solo lo esencial. No hubo tiempo para discusiones ni preguntas. El peso del momento era insoportable. Algunos miembros del personal contuvieron las lágrimas, incapaces de creer lo que presenciaban. En lugar de esperar hasta la mañana, Camilla decidió abandonar el castillo de Windsor esa misma noche. Y para cuando un vehículo real llegó a la entrada privada, Camilla ya estaba lista. Las imágenes de seguridad de esa noche supuestamente captaron a Camilla saliendo del palacio en un vehículo real, acompañada únicamente por su dama de compañía de mayor confianza y un solo oficial de protección. No hubo una gran salida ni discursos de despedida. Simplemente subió al coche y, sin decir palabra, el vehículo desapareció en la noche. Salió a la terraza oeste del Palacio de Buckingham. Dentro del palacio, Carlos permaneció en sus aposentos. Nadie se atrevió a acercarse. Por la mañana, la Casa Real estaba sumida en una crisis total. Se convocó a asesores de alto rango. Se programaron reuniones de emergencia y la prevención de daños se convirtió en la prioridad. Esto no fue solo una discusión personal, sino una pesadilla de relaciones públicas. La monarquía ya había estado bajo intenso escrutinio. Y ahora, este escándalo amenazaba con sacudir sus cimientos. El príncipe Guillermo y la princesa Catalina fueron informados de inmediato y quedaron en shock al enterarse de la noticia. Guillermo, en particular, estaba profundamente preocupado. Siempre había sabido que su padre soportaba con creces el peso de la corona. Pero esto era diferente. Esto era personal. Mientras tanto, los medios ya habían empezado a hacer preguntas. Camilla no acudió a sus compromisos programados. Surgieron informes sobre tensiones en el palacio. Corrían rumores y la prensa buscaba respuestas. El palacio no tuvo más remedio que buscar la manera de emitir un comunicado de inmediato. Sin embargo, tras estas puertas cerradas, una pregunta se cernía sobre todo. ¿Se trató solo de una acalorada discusión o fue el principio del fin para el rey Carlos y la reina Camilla? Manténganse al tanto, ya que profundizaremos en esto. El camino hacia la reina consorte. Para comprender la importancia de estas preguntas, debemos remontarnos al principio, a las batallas libradas tras los muros del palacio, la resistencia pública y los cuidadosos pasos que Camilla tuvo que dar antes de poder estar junto a Carlos como su esposa, y mucho menos como reina consorte. La historia de amor entre estos dos era todo menos sencilla. Camilla había estado en la vida de Carlos mucho antes de convertirse en su esposa. Era la mujer que había amado durante décadas, la que había perdido y la que había luchado por recuperar, a pesar de la mirada y el juicio del mundo. Pero incluso después de que oficializaran su relación y ella entrara en la vida real, solo había una cosa que simbolizaba su verdadero lugar junto a él más que cualquier otra cosa: el anillo de bodas. Ese anillo no era solo una joya, era un mensaje silencioso de que ya no era la forastera, ya no era el escándalo que una vez sacudió a la monarquía. Era un símbolo de legitimidad, pero tenía un precio. Sin embargo, a finales de los 90, cuando su relación aún era un tema muy sensible, el público no estaba listo para aceptar a Camilla. Y las heridas del matrimonio fallido de Carlos y Diana aún estaban frescas. Camilla fue etiquetada como la otra mujer, la que contribuyó a la ruptura del matrimonio de ensueño en el que millones habían creído. Diana había conquistado corazones de todo el mundo, e incluso muerta, su influencia seguía siendo poderosa. Muchos veían a Camilla como alguien que no merecía estar en la vida de Carlos, y mucho menos en la familia real. Pero Carlos veía las cosas de otra manera. Para él, Camilla había sido su verdadero amor mucho antes de casarse con Diana. La había amado profundamente, pero las circunstancias los separaron. En el mundo real, el deber a menudo se anteponía al amor, y en la década de 1970, Camilla no se consideraba una novia adecuada para el futuro rey. Ella provenía de una familia aristocrática, pero carecía de la imagen real inmaculada que deseaba la monarquía. Así que Carlos se casó con Diana, y Camilla con Andrew Parker Bowles. Aunque tomaron caminos separados, sus sentimientos nunca se desvanecieron. Y para cuando el mundo se enteró de su romance, ya era un secreto bien establecido en ciertos círculos. Sin embargo, la famosa entrevista de Diana, donde declaró: «Éramos tres en este matrimonio, así que era un poco abarrotado», solo avivó la ira pública contra Camilla. Pero a pesar de las críticas,
Carlos no estaba dispuesto a dejarla ir. Cuando retomaron su romance a finales de los 90, no fue fácil. Los medios de comunicación eran implacables, siguiendo cada paso de Camilla y analizando minuciosamente cada decisión que Carlos tomaba respecto a su relación. Durante años, ella se vio obligada a mantenerse en un segundo plano, evitando eventos públicos y manteniendo un perfil bajo para evitar más controversias. Incluso dentro del palacio, no fue bien recibida. Además, en 2002, Sir Michael Pitt se convirtió en el secretario privado de Carlos, y una de sus principales tareas fue distanciar a Carlos y Camila. Además, la reina nunca ocultó su incomodidad con Camila, y dejó claro que no aprobaba su relación. Para muchos en el Palacio de Buckingham, Camila era una carga, era un recordatorio del pasado, del escándalo y de las heridas que aún no habían sanado. Pero Carlos se negó a ser arrinconado. Ya había perdido a Camilla una vez, y no iba a permitir que volviera a ocurrir. Así que, cuando Pitt se dio cuenta de que separarlos era imposible, cambió su enfoque. En lugar de intentar terminar su relación, se centró en hacerla aceptable. Eso implicó ganarse el apoyo de figuras clave como la reina, funcionarios gubernamentales, líderes religiosos y, sobre todo, del público británico. Camila debía introducirse paulatinamente en la vida real, evitando así nuevas reacciones negativas. La transición debía ser cuidadosa y deliberada, asegurando que, para cuando se casaran, la gente aceptara mejor su presencia. Sin embargo, obtener la aprobación de la reina no fue fácil. La reina se había mantenido firme en su postura, incluso negándose a reconocer a Camilla en eventos públicos. En 1998, asistió a una fiesta donde Camilla estaba presente, pero no hizo ningún esfuerzo por hablar con ella, enviando mensajes de aceptación reticente. Pero con el paso de los años, Carlos se mantuvo firme. Dejó claro que Camila había llegado para quedarse, y finalmente, la reina tuvo que aceptarlo. Para 2005, aceptó a regañadientes la realidad de su relación. Sin embargo, fue cuidadosa con su forma de mostrar apoyo. No asistió a su boda civil, y en su lugar optó por ofrecer una recepción después. Fue un reconocimiento discreto en lugar de una aprobación sincera y entusiasta. Incluso con la reticente aprobación de la reina, el camino de Camila hacia la aceptación seguía siendo difícil. Los medios de comunicación la escrutaban a menudo, comparándola con Diana y cuestionando si era idónea para estar al lado de Carlos. Las encuestas de opinión pública mostraban que muchos aún la veían como una figura controvertida. Algunos incluso argumentaron que Carlos nunca debería casarse con ella. A pesar de todo esto, Carlos y Camila siguieron adelante. Durante unas vacaciones de Año Nuevo en Burke Hall, su finca escocesa, Carlos finalmente le propuso matrimonio. Para entonces, llevaban años juntos abiertamente, y el palacio había preparado cuidadosamente su compromiso. Cuando se anunció en febrero de 2005, no fue una sorpresa total, pero aún así fue un momento histórico. El compromiso no se trataba solo de su amor, sino de simbolismo, y ahí es donde entró el anillo. El anillo que Carlos le regaló a Camila no era un anillo cualquiera, había pertenecido a la reina madre, una de las figuras más respetadas y queridas de la familia real. El diseño era una pieza Art Deco de la década de 1930 con un diamante de talla cuadrada flanqueado por diamantes más pequeños, que tenían un profundo significado. Y al regalarle ese anillo a Camila, Carlos no solo le estaba proponiendo matrimonio, sino que le estaba indicando que ahora formaba parte de la familia real de una manera innegable. Los periodistas estaban ansiosos por obtener más detalles. Querían saber si Carlos se había arrodillado, cómo había reaccionado Camila y si hubo algún gesto romántico. Pero Camila, que nunca buscaba la atención, mantuvo sus respuestas vagas. Ella sonrió, esquivó la pregunta y dejó que el anillo en su dedo hablara por sí solo. De ahí en adelante, el camino hacia su boda no fue del todo fácil. La ceremonia tuvo que posponerse debido al funeral del Papa Juan Pablo II, y la ubicación tuvo que cambiarse del castillo de Windsor al más modesto Guildhall. Algunos partidarios de la realeza permanecieron divididos, pues creían que a Carlos nunca se le debería haber permitido volver a casarse, pero otros lo consideraron algo muy esperado. El 9 de abril de 2005, Carlos y Camila finalmente se casaron. No hubo grandes procesiones ni exhibiciones extravagantes de la tradición real. En cambio, fue una ceremonia discreta y civilizada, seguida de una bendición en la capilla de San Jorge. Camilla parecía nerviosa al salir ese día,
como si supiera el peso de lo que se estaba metiendo. No era un cuento de hadas. Estaba entrando en una realidad por la que había luchado durante años. Pero cuando estuvo junto a Charles con ese anillo en el dedo, lo vio claro. Ya no era solo su compañera, era su esposa. Para Camilla, ese anillo había llegado a significar más que solo amor. Era la prueba de que había superado años de dudas, juicios y resistencia. Era la señal definitiva de que lo había logrado. Por eso, después de tantos años, cuando Charles le exigió que devolviera el anillo, no se trataba solo de joyas. Se trataba de todo lo que representaba, y la verdadera pregunta no era solo si su discusión era seria. Era si Charles estaba dispuesto a recuperar lo que había legitimado su matrimonio. Pero aquí viene lo más interesante. Los escándalos y el futuro de la reina Camila. Incluso después de convertirse en reina consorte, la controversia la perseguía a todas partes. El palacio hizo todo lo posible por proteger su imagen, pero fue imposible evitar que el público hablara de ella. Durante años, se debatió si realmente pertenecía a la familia real, y ahora que había alcanzado el puesto más alto que una reina podía tener, las críticas no hicieron más que arreciar. Su relación con el rey Carlos ya había sido objeto de escrutinio público durante décadas, y aunque llevaban casados desde 2005, muchos todavía la veían como la otra mujer en la historia de Carlos y la princesa Diana. Algunos la habían aceptado como esposa de Carlos, pero otros seguían creyendo que nunca se le debería haber permitido asumir un papel tan importante. Esa división se hizo aún más evidente con la aparición de nuevos escándalos, especialmente cuando se vieron involucrados altos cargos de la familia real. Uno de los mayores enfrentamientos que enfrentó Camilla provino nada menos que del príncipe Harry. Su relación con la familia real había sido inestable durante años, pero en 2023 alcanzó un nuevo nivel con la publicación de sus memorias. Spare. El libro reveló detalles profundamente personales sobre su vida, y si bien abordó sus dificultades con los medios, la muerte de su madre y su relación con su hermano William, una de las acusaciones más explosivas fue dirigida directamente contra Camilla. En el libro, Harry afirmó que Camilla había trabajado entre bastidores para mejorar su imagen pública, incluso si eso significaba sacrificar a otros en el proceso. La acusó de filtrar información a la prensa para quedar mejor y la describió como peligrosa debido a sus conexiones con los medios. Según él, había manipulado su acceso a la familia real, moldeando la narrativa para ser vista como una esposa amable y obediente, en lugar de la mujer que había estado en el centro del escándalo matrimonial de Carlos y Diana. Estas acusaciones conmocionaron a la monarquía. El público había especulado durante mucho tiempo sobre la influencia de Camila, pero escuchar estas afirmaciones directamente del hijo de Diana le dio un nuevo impulso a la controversia. Muchos se preguntaban si había algo de cierto en lo que decía, mientras que otros creían que Harry simplemente intentaba ajustar cuentas personales. Sin embargo, se dice que Carlos quedó devastado por el libro. Había pasado años intentando reconstruir su relación con Harry, pero este ataque público a Camilla dejó claro que su vínculo estaba más tenso que nunca. Camilla, por otro lado, guardó silencio. Siempre había evitado responder directamente a los escándalos, y esta vez no era la excepción. Y tras bambalinas, fuentes afirmaron que estaba furiosa. Creía que Harry había ido demasiado lejos, y que el libro solo amplió la brecha entre él, Carlos y el resto de la familia. Aunque Harry se había retirado de sus deberes reales, sus palabras aún tuvieron impacto. Las acusaciones hicieron casi imposible que Carlos y Camila presentaran una imagen de unidad y respeto, y muchos se preguntaban si había alguna esperanza de reconciliación entre padre e hijo. Y por si fuera poco el drama con Harry, la coronación de Camila junto a Carlos en mayo de 2023 generó aún más controversia. Se suponía que el evento sería un momento de unidad, una ocasión histórica que simbolizaría el comienzo de una nueva era. Pero desde el principio, quedó claro que no todos estaban de acuerdo con celebrar su nuevo título. El príncipe Harry asistió, pero Meghan decidió quedarse en California, y el propio Harry solo permaneció en Londres unas horas antes de volar de regreso a casa. Su breve aparición dejó claro que no tenía ningún interés en formar parte del gran momento de Camilla. Para algunos, era una prueba de que las heridas en la familia aún estaban abiertas, mientras que para otros, era una señal de que quería distanciarse lo máximo posible del ascenso de Camila al poder. Al mismo tiempo, surgieron informes de que Camila había presionado para que su propia familia desempeñara un papel más importante en la coronación.
Sus nietos recibieron honores especiales, y algunas personas cercanas afirmaron que se había asegurado de que participaran más que ciertos miembros de la realeza de alto rango. Según se informa, esto incomodó al príncipe Guillermo y a Catalina, pues sentían que Camila ejercía demasiada influencia. Muchos críticos acusaron a Camila de intentar remodelar la monarquía para adaptarla a sus propios intereses, convirtiéndola en una familia ensamblada donde sus parientes tenían más importancia de la que tradicionalmente habrían tenido. Esta reacción fue intensa, pero, una vez más, el palacio se negó a hacer declaraciones. Otra gran controversia en torno a la coronación fue el repentino cambio de título de Camila. Cuando ella y Carlos se casaron en 2005, el anuncio oficial establecía que sería conocida como princesa consorte cuando Carlos fuera rey. Esta decisión se tomó con cautela, ya que pretendía respetar la opinión pública y evitar ofender a quienes aún eran fieles a la memoria de la princesa Diana. Sin embargo, justo antes de la coronación, el palacio discretamente retiró el título de consorte, llamándola oficialmente Reina Camila. Este cambio enfureció a muchos, quienes lo interpretaron como una traición al acuerdo original. Los partidarios de Diana, en particular, lo consideraron una prueba de que Camila siempre había tenido la intención de acceder al trono, independientemente de la opinión pública. Algunos expertos en la realeza incluso especularon que Carlos había sido presionado para tomar la decisión, aunque nunca abordó el asunto públicamente. El cambio de título también generó más tensión entre Carlos y sus hijos. Si bien Guillermo, según se dice, lo aceptó como parte de su deber real, Harry lo vio como una prueba más de que Camila había reescrito la historia a su favor. Para él, no se trataba solo de un cambio de nombre, sino de una señal de que Camila había consolidado su poder, y nadie podía hacer nada al respecto. Mientras Camila se adaptaba a su nuevo rol, surgió otra controversia, y esta vez involucraba al personal real. Surgieron informes de que ella había estado detrás de una importante reorganización en el Palacio de Buckingham, que provocó el despido de varios asesores de larga data. Algunos allegados afirmaron que Camila quería rodearse de personas leales, lo que le aseguraba un mayor control sobre las operaciones del palacio. Una de las salidas más notables fue la de Angela Kelly, antigua vestuarista y confidente íntima de la reina Isabel II. Angela Kelly había sido una férrea protectora del legado de la difunta reina, y corrían rumores de que ella y Camila nunca se habían llevado bien. Tras la muerte de la reina Isabel, Kelly fue trasladada discretamente de su casa en Windsor a una propiedad mucho más pequeña en otro lugar. Muchos vieron esto como una forma de que Camila demostrara que ahora estaba al mando y que no temía hacer grandes cambios. Por si fuera poco, surgió otro desafío que sacudió profundamente a la familia real: la salud del rey Carlos. A principios de 2024, el palacio anunció que a Carlos le habían diagnosticado cáncer. Esta noticia desvió inmediatamente la atención de los escándalos reales a la preocupación por el futuro de la monarquía. Con Carlos en tratamiento, Camila tuvo que asumir más responsabilidades reales. Algunos vieron este como su momento para demostrar su valía como verdadera reina, mientras que a otros les preocupaba lo que esto significaría para la estabilidad de la monarquía. Si la salud de Carlos se deterioraba aún más, la influencia de Camila podría crecer aún más, especialmente si Guillermo tenía que asumir el mando antes de lo previsto. Durante todo este proceso, Camila permaneció al lado de Carlos, como lo había hecho durante años. Pero a pesar de sus demostraciones públicas de unidad, seguían circulando rumores sobre el verdadero estado de su matrimonio. Algunos allegados afirmaban que Carlos dependía mucho de Camila para su apoyo emocional, apoyándose en ella más que nunca mientras lidiaba con sus problemas de salud y las presiones del reinado. Sin embargo, otros sugerían que las tensiones habían ido creciendo entre bastidores, a medida que el estrés de sus roles afectaba su relación. Entonces, ¿seguirá en el poder o estos nuevos desafíos pondrán fin a su reinado? Déjalo en los comentarios. Si disfrutaste este video, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal para ver más. También, haz clic en el siguiente video que se muestra en tu pantalla. Lo disfrutarán. Como su presidente del orgullo, es un gran placer darles la bienvenida hoy al Palacio de Buckingham.